Espero que tengan sus Biblias con ustedes. Les voy a invitar a que las abran junto conmigo. Vamos a ir iniciando con nuestro tema de hoy. Y como era frecuente en las epístolas de Pablo, la necesidad de la carta a las iglesias de Galacia surgió porque muchos cristianos estaban desvirtuando los fundamentos de la doctrina cristiana y a su vez la vida cristiana básica. Algunos creyentes insistían en que los gentiles debían circuncidarse antes de ser salvos, que un gentil debía formarse al judaísmo antes de convertirse al cristianismo. Y el apóstol Pablo citó ejemplos de este grave error. Lo refutó directamente de varias maneras y presentó una alegoría o una ilustración para demostrar el error de esta idea. Finalmente, el apóstol Pablo dijo sin rodeos: de Cristo os desligasteis. Reina Valera 1960, o como lo dice la Nueva Traducción Viviente, separados de Cristo, o Dios habla hoy, lo dice de esta manera, apartado de Cristo. Pero la Reina Valera continúa diciendo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Entonces el apóstol Pablo declaró apasionadamente en Gálatas capítulo 3 y versículo 1: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?» Y también les dijo: «Ojalá se mutilasen los que os perturban», en Gálatas capítulo 5 y versículo 12. Luego el apóstol pasa a sus obligaciones mutuas. Así es, obligaciones mutuas. En el lado positivo enfatiza cómo deben amarse y servirse mutuamente los cristianos. Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14 en forma de nota. Luego advierte contra dejar que la carne los domine hasta el punto de morderse y devorarse unos a otros. Gálatas capítulo 5 y versículo 15. Pero más tarde advierte contra provocarse y también, escuchen, envidiarse unos a otros. El tema central de esta sección y el enfoque principal de nuestro estudio de hoy es Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24, donde el Espíritu Santo presenta el contraste extremo entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Amados hermanos y amigos, sabemos que Satanás ataca al cristiano engañándonos para que alimentemos la carne y matemos de hambre al espíritu. Así que para ganar esta guerra, el apóstol Pablo insta al cristiano a andar en el espíritu o a caminar en el espíritu y crucificar la carne, es decir, nuestra naturaleza carnal, con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y también versículo 24. Entonces vemos en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, que la estrategia de Satanás contra el cristiano es en gran medida inducirlo a sembrar para la carne en lugar de sembrar para el espíritu. Escuchen Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bien, entonces el título de nuestro tema de hoy es el fruto del Espíritu. El fruto
del Espíritu. Antes de profundizar en el fruto del Espíritu, observen la horrible lista en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 encontramos la siguiente lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Satanás camufla cada uno de estos comportamientos para hacerlos atractivos y hermosos y lindos. Observen brevemente esta lista. Observen que hay 4 tipos de inmoralidad sexual. Hay 2 formas de apostasía religiosa, idolatría y hechicería, y hay 9 tipos de pecados en las relaciones interpersonales y pecados relacionados con el alcohol. Las consecuencias de estas conductas sin arrepentimiento quedan claras. Estas personas no heredarán el reino de Dios, y no es según a mí, sino es según Dios. Sabemos que comportamientos evitar, ¿verdad? Sabemos qué comportamientos evitar, pero la pregunta del millón es, ¿cómo los evitamos? ¿Cómo los evitamos? Bueno, escuchen Gálatas 5:16, donde Pablo nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En lugar de simplemente presentar una lista de 9 comportamientos que debemos exhibir, el apóstol Pablo identifica estos rasgos como fruto. Vean los versículos 22 al 23 de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu, escuchen, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o en otras palabras, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, en una sola frase, de forma notable, el apóstol Pablo resume lo que significa ser cristiano, al menos en cuanto a los rasgos de carácter. Y hemos tratado este tema, ¿verdad?, en las semanas anteriores. Gran parte del Nuevo Testamento se dedica a profundizar en estas cualidades, señalando ejemplos positivos que debemos emular y casos negativos que debemos evitar. Pero, ¿por qué hablar en términos de fruta? ¿Y alguna vez han oído a alguien llamarlos los frutos con S, de plural, del Espíritu? ¿Han escuchado a alguien llamarlos o denominar estos como frutos del Espíritu? Estoy seguro de que muchos de ustedes sí lo han hecho. Y hay 9 cualidades, así que ¿por qué no llamarlos frutos, verdad? El Espíritu Santo nos dice, sin embargo, que el fruto del Espíritu es sustantivo, singular, fruto, verbo, singular, es. La palabra plural, frutos, se usa en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús dice en Mateo 7:16, Mateo capítulo 7, versículo 16, Él dice, por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo también escribe en Filipenses capítulo 1 y versículo 11. Filipenses capítulo 1 y versículo 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza
de Dios. Pero aún así, el Espíritu Santo nunca, escuchen amados hermanos y amigos, el Espíritu Santo nunca usó la frase frutos en plural, frutos del Espíritu. Alguien dice, ¿y qué hay de ello? No importa, puedes llamarlos fruto o frutos, no es para tanto. Y bueno, sé que la gente también se refiere a la revelación de Jesucristo como Apocalipsis, pero en la Biblia no leemos revelaciones o varios Apocalipsis, ni leemos frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, ni en ningún otro lugar de las Escrituras. En el Nuevo Testamento comprendan que la diferencia entre singular y plural es muy fundamental en las Escrituras. Es la diferencia, escuchen, es la diferencia entre la verdad y el error. ¿Han notado que las Escrituras enfatizan un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos? Efesios capítulo 4, encontramos eso. También encontramos en otras escrituras como en Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, encontramos un mediador. Y en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 17, encontramos un pan. Además, en esta misma epístola vemos la importancia de distinguir entre singular y plural. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Por favor, vayan conmigo a Gálatas, capítulo 3, y veamos el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Saben? Un predicador llamado G. Campbell Morgan predicó un sermón muy cautivador sobre el fruto del Espíritu hace más de 80 años. El gran énfasis de Morgan en esas primeras 7 palabras me trajo: el fruto del Espíritu es amor. Él dijo, cito, nuestros pensamientos se centran en las 3 palabras destacadas: fruto, espíritu, amor. La primera indica el método, la segunda revela el poder y la última declara el resultado. El fruto del Espíritu es amor. La palabra fruto presupone vida. No puede haber fruto sin vida. La palabra fruto indica cultivo. El fruto alcanza su perfección solo al tacto del cultivo. Fruto, finalmente, sugiere sustento. El fruto es alimento. En estas sencillas reflexiones sobre la palabra encontramos una revelación de todo el método del cristianismo. El fruto sugiere vida. El apóstol escribe las obras de la carne, pero el fruto, en singular, del Espíritu. Como dijo con contundencia mi amigo Samuel Chaudik, él dijo, la palabra obras sugiere la fábrica. La palabra fruto sugiere el huerto. Entonces, las obras de los hombres son siempre operaciones en el reino de la muerte y contienen para siempre en sí mismas los elementos de la desintegración. El fruto es siempre una operación en el reino de la vida que contiene en sí mismo el poder de la propagación. Y saben, más adelante ilustra su punto este hombre, que dice que el árbol
en el bosque, con su savia ascendente y su vida en ciernes, no le sirvió al constructor. Debía morir antes de que el hombre pudiera comenzar su obra. Una vez construido el edificio, lentamente comienza a envejecer, a pudrirse y finalmente a desmoronarse. Mientras tanto, el fruto del árbol mismo produce la semilla de la autopropagación sin fin. Y bueno, Morgan plantea un punto muy interesante aquí con lo dicho. De igual manera, el hombre que muestra el fruto del Espíritu en su vida demuestra que Dios está en él y que lleva en sí la semilla de una vida eterna. Pregunto retóricamente, ¿llevamos en nosotros la semilla de una vida eterna? Al mismo tiempo, a pesar quizás de su gran intelecto, educación, popularidad y riqueza, el hombre que exhibe las obras de la carne demuestra que va por camino de muerte y demuestra sus intereses, sus prioridades, según Proverbios capítulo 14 y versículo 12. No se dejen engañar por sus corazones palpitantes ni por la sangre que corre por sus venas. Está muerto por dentro y se descompone lentamente en el camino ancho que lleva a la destrucción. Pero bien, Morgan me convenció al principio con su ingeniosa explicación de por qué leemos el fruto singular del Espíritu es. Él predicó, cito, lo único que no es inspirado en la Biblia es la puntuación. Y escuchen, amados hermanos y amigos, es cierto, lo es. Si yo mismo escribiera este texto, sentiría que tengo todo el derecho de cambiar la puntuación y lo leería así. El fruto del Espíritu es amor. Y luego haría una pausa con algo que no sea una coma, digamos un punto y coma y un guión, y luego seguiría leyendo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El apóstol Pablo llega a su clímax y escribe el hecho completo y definitivo sobre la experiencia cristiana con las palabras: el fruto del Espíritu es amor. Entonces, irrumpe en su conciencia el significado del amor. Y para que no tratemos la palabra como una palabra pequeña e insignificante, para que no la pasemos por alto e imaginemos que no tiene mucho en ella, que es simplemente una palabra sentimental, como muchos piensan hoy en día. Él nos da las cualidades, cantidades y sabores del fruto, desglosándolo en sus partes componentes. Para cambiar la figura, el apóstol escribe la palabra amor, y de repente todas las armonías de la vida cristiana resuena en su alma. Es una gran orquesta, el amor, y él escucha y selecciona una a una las diferentes cualidades de la música: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, amados, si tienes amor, tienes todas estas cosas. Si te falta, escuchen, si te falta amor, te falta todo. Así es. Si te falta amor, te falta todo. Si esto se puede demostrar, entonces creo que está demostrado que el amor es la palabra que lo abarca todo. Y las palabras que siguen la desglosan y explican su significado. Este hombre llamado Morgan me convenció al principio. Claro que el fruto del Espíritu es amor. Y sin amor, no importa qué dones tenga, ni lo que pueda aportar a la causa de Cristo. El Espíritu Santo deja muy en claro en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, 1 Corintios, capítulo 13,
versículos 1 al 3, que nada soy y que toda mi actividad de nada me sirve si no tengo amor. Si tuvieras todas estas otras cualidades, pero no tuvieras amor, no tendría sentido. El vínculo, eficazmente, el amor con el gozo. Él vincula eso. Él vincula eficazmente el amor con el gozo, la paz, la paciencia y las demás cualidades nobles. Y puede que incluso tenga razón al decir que si tienes amor, tienes todas estas cualidades. Pero así como también señala la sutil distinción bíblica entre fruto y frutos, también debe hacerse la distinción entre decir el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y decir el fruto del amor es gozo, paz, paciencia. Ambas pueden ser ciertas, pero el Espíritu Santo inspiró la primera afirmación y no la segunda. El punto que el apóstol Pablo plantea aquí no es si tienes amor, entonces tienes todas estas otras cualidades. No, no es eso. Eso no es lo que está hablando Pablo. Quizás podría haberlo dicho, pero no lo hizo. Lo que plantea es que si permites que el Espíritu Santo influya ampliamente en tu carácter, verás este fruto, verás todos estos rasgos, cualidades, características en tu vida. Pero quiero retomar esto para dejarlo en claro. Pero primero, aunque las Escrituras no nos dicen por qué leemos fruto en lugar de frutos, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, aquí hay otras posibles explicaciones. La frase fruto del Espíritu resalta la interconexión de las cualidades producidas por la influencia del Espíritu Santo en lugar de mantenerlas separadas. El uso de fruto singular nos enseña que estas cualidades se combinan en un solo producto para los cristianos, ya que permiten que la instrucción del Espíritu Santo a través de las Escrituras perfeccione nuestro carácter personal. En otras palabras simples, la palabra fruto en singular enfatiza que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza o dominio propio no son virtudes aisladas, sino expresiones unidas del carácter del Espíritu que obra en la vida del creyente. Se vinculan y fluyen juntas como una sola, en lugar de ser elementos separados que adquirimos. Es similar a lo que se obtiene al pelar una naranja. Se obtienen unos 10 gajos, ¿no es así? Cada uno de los cuales identifica claramente el tipo de árbol del que provienen, pero cada gajo es único. De igual manera, amados, el uso de la palabra singular fruto sugiere que el crecimiento de un discípulo de Cristo en estas cualidades es holístico. En otras palabras, el Espíritu no promueve que nos centremos en cuán bien reflejamos 3 o 4 de estas cualidades, sino en la importancia de una transformación integral en nuestras vidas. Una transformación completa. Ahora bien, antes preguntamos, ¿por qué hablar en términos de fruta, verdad? Bueno, si hay alguna característica del fruto que destaca, es su capacidad para identificar su fuente de origen. El fruto nos dice inmediatamente qué tipo de árbol lo produjo.
Como hemos observado, el fruto también es un signo de vida y una señal de que dentro de cada uno reside la chispa que perpetúa la vida. La fruta también es hermosa en un sentido saludable. ¿Se han parado a pensar alguna vez en lo colorida y atractiva que es la fruta? Piensen, por ejemplo, en la naranja, la fresa, el arándano, la piña, la sandía, los limones, las limas, etcétera. Así como la fruta nos parece hermosa, también el fruto del Espíritu debe ser sumamente atractivo para Dios y agradarle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los cristianos que no se toman en serio su crecimiento espiritual y el cultivo continuo del fruto del Espíritu? ¿Saben? Pienso en la impactante imagen de nuestro Señor Jesús maldiciendo la higuera. En Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Porque no daba fruto, por eso Jesús la maldijo. Es mejor que tomemos en serio esa advertencia. Regresemos a la sencilla afirmación de tanta amplitud y profundidad. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Demostrar amor es fundamental para demostrar un cristiano genuino. Pero en esta escritura el Espíritu Santo nos dice más. En Gálatas capítulo 5, recuerden, el apóstol Pablo nos dice que debemos ser guiados por el Espíritu. Debemos vivir en el Espíritu. Y en 2 ocasiones, él dice que debemos andar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos si nos guía el Espíritu? ¿Cómo sabemos si vivimos en el Espíritu? ¿Cómo sabemos si andamos en el Espíritu? Necesitamos encontrar la respuesta a estas preguntas, pero Él da la respuesta a cada una de ellas, diciendo, en efecto, busca el fruto del Espíritu. Dios, por supuesto, ve el fruto del Espíritu en nuestras vidas si es que lo tenemos. Pero, adivinen qué, si ustedes pueden ver el fruto del Espíritu en sus vidas, si ustedes pueden ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, entonces son guiados por el Espíritu, viven en el Espíritu y andan en el Espíritu. Y saben, esta lección me resulta muy desafiante y alentadora. ¿No es gratificante saber cuándo agradamos a Dios y cómo podemos glorificarlo mejor en el futuro? ¿O el día de mañana, después del estudio? Presten atención, Jesús, nuestro Señor, para ir finalizando, usa imágenes similares en algunas de sus últimas enseñanzas antes de su traición y arresto. Observen que en Juan capítulo 15, la clave para producir fruto es conectar plenamente con Jesucristo y también permanecer en Él. Y esta palabra, hermanos y amigos, permanecer es muy importante. Permanecer, continuar, mantenerse, seguir en lo mismo. Escuchen, también como uno sabe cómo permanece en Jesús, porque sus palabras permanecen en Él y porque
obedece sus mandatos. De esa manera sabemos que permanecemos en Dios, porque continuamos y obedecemos sus mandamientos. Vayan conmigo, por favor, para ir finalizando con nuestro estudio de hoy, para leer Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Juan capítulo 15, versículos 1 al 17. Nuestro Señor Jesús dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén.